Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Agostina Corque, soy del Colegio Américo Vespucio y hoy voy a explicar los temas vistos en el trabajo práctico número 1 y número 2 de matemática, que incluyen fracciones, números decimales y entre otras cosas. Así que demos por empezado este video. Para empezar, debemos saber qué es una fracción. Una fracción es una representación de las partes tomadas de un entero que está dividida en partes iguales. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El numerador es el que se encuentra acá arriba, que simboliza las partes tomadas del entero. Y el denominador representa las partes en las que está dividida ese entero, ambas divididas por esta línea o barra. Teniendo en cuenta la definición de fracción, podemos decir que las fracciones se pueden representar mediante dibujos o rectas numéricas. Pero, ¿cómo ubico una fracción en una recta numérica? Cabe aclarar que no todas las fracciones son positivas, sino que también hay negativas. Y para ubicarlas en una recta numérica es casi el mismo procedimiento que cuando ubicamos una fracción positiva en la recta numérica. Para ubicarlas en la recta numérica, vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Tenemos 7 cuartos, luego vamos a ubicar menos 7 cuartos. ¿Cómo los ubico? Primero, trazo una línea y ubico dónde irá el 0. Yo en este caso lo ubiqué acá. Nos tenemos que fijar bien en el denominador porque esto nos va a indicar en cuántas líneas tenemos que dividir la línea principal que hicimos para tomar la parte que necesitamos, en este caso 7. Entonces yo divido 4 partes y en la cuarta realizo una línea que indica acá que yo ya tengo un entero. Entonces, cada línea simboliza un cuarto. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Pero yo aún no llego a los 7 cuartos que me está pidiendo aquí que llegue. Entonces, ¿qué hago? Coloco otro entero. Para ello, tengo que realizar el mismo procedimiento que acá, pero siguiéndolo aquí. Entonces, trazo una línea. Entonces hago 1, 2, 3, 4. Me salió un poco deforme, pero bueno, 2, y ya tengo 2 enteros. Entonces, tengo que ubicar 7 cuartos. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, y aquí, justo aquí, voy a ubicar 7 cuartos, que es lo que se me solicita. Para ubicar el menos 7 cuartos es el mismo procedimiento, pero al revés, porque tomemos en cuenta que los números negativos no van en el mismo orden que los números naturales, que son 1, 2, 3, 4. En el caso de ellos van al revés, o sea, de 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar el mismo método que hicimos hace rato. Trazo una línea, divido. Tengo ya el entero. Como quiero ubicar menos 7 cuartos, no lo puedo ubicar aún porque no llego. Acá está menos 1 cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos. Entonces tengo que seguir al igual que aquí, pero invertido. Entonces, ahora sí, yo ya puedo ubicar los 7 cuartos. Menos 1 cuarto, menos 2 cuartos, menos 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7 cuartos. Aquí es donde yo voy a ubicar menos 7 cuartos. Y así es como se ubican las fracciones, ya sean positivas o negativas, en la recta numérica. Ahora bien, sabiendo ya todo lo anterior, podemos pasar a las sumas y restas de fracciones. Para la suma y resta de fracciones es básicamente el mismo procedimiento. Decir que hacemos suma y resta de fracciones suena fácil, pero sin embargo llevan un procedimiento diferente al que conocemos normalmente en la suma y en la resta. Tengo lo siguiente: 9 cuartos más 5 sextos. ¿Cómo hago acá? Multiplica 4 por 6 y colocamos el producto de esta multiplicación, 24, aquí, seguido del igual. Trazo una línea, y este 24, ¿qué hago con este 24? Si aún no resolví lo de arriba. ¿Qué hago? Entonces, divido lo que es 24 entre 4 y entre 6. Entonces hago 24 dividido 4 de 6. Y ahora, a ese 6 lo voy a multiplicar por su respectivo numerador, o sea, el 9 de esta fracción. Entonces, 24 dividido 4, 6. 6 por 9, 54. Entonces coloco aquí 54. Le agrego un signo más, porque es lo que sigue aquí, y hago el mismo procedimiento con esta fracción. 24 dividido 6 da de 4, 5 por 4, 20. Ahora bien, yo tengo que resolver esto que me quedó arriba. Y al denominador lo dejo así como está. Entonces 54 más 20 de 74 sobre 24. Antes de seguir avanzando, quiero decir de que esta fracción, o sea, este resultado, no lo puedo dejar así simplemente. Para ello existen las fracciones irreducibles. ¿Y qué son las fracciones irreducibles? Son las fracciones que ya no se pueden dividir o llegan hasta cierta parte, o sea, son finitas. Las fracciones irreducibles, en este caso, es cuando le podemos dividir a esta fracción hasta llegar a un punto en el que ya no se puede dividir. Entonces,
para hacer esto, para llegar a la fracción irreducible, tenemos que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, 74/24 lo puedo dividir entre 2. Y como ven, al dividirlo me da un resultado más pequeño y no tan grande como 74/24. Entonces, aquí puedo decir que ya se termina porque a ninguno de los dos lo puedo dividir por un número igual y que me dé una fracción más chiquita. O sea, esta sería la fracción irreducible de esta operación, o sea, de esta fracción en realidad. Para la resta se toma el mismo procedimiento que yo les enseñé aquí, solamente que cambiaría el signo por el menos. En este caso hay que tener mucho cuidado con los signos. Dejando esta operación en claro de cómo es la suma y resta, porque la resta es casi lo mismo, el mismo procedimiento en realidad. Aquí yo tengo menos 3/8 más 1/6. ¿Y cómo hago para resolver esto? Para esto tenemos que tener mucho ojo y tenemos que recordar la regla de los signos. Se toma en cuenta positivo por positivo o más por más igual a más, menos, que aquí se borró, menos por menos es igual a más por menos menos y menos por más menos. Teniendo en cuenta ya esto, podemos realizar esto. Entonces hago 8 por 6, 48. A este 48 lo divido, como hice anteriormente aquí, que me olvidé de marcar. 48 dividido 8 y 48 dividido 6. 48 dividido 8 es de 6. Y como lo tengo que multiplicar, este es un signo menos, entonces 6 es positivo. Entonces recuerdo la regla de los signos, más por menos, menos. Entonces 6 por menos 3 es igual a menos, la regla de los signos, 18. Coloco el signo más porque es el que le sigue. 48 dividido 6 de 8 por 1, 8. Y ya me queda resolver. Aquí, como el número menos es mayor que el positivo, me va a dar un resultado negativo. Entonces hacemos menos 18 más 8 de menos 10. Y nos queda el 48 acá como denominador. Posteriormente yo puedo sacarle la fracción irreducible a menos 10 sobre 48. A esto lo divido entre 2. Y me queda menos 5 sobre 24. Y esta sería la fracción irreducible de menos 10 sobre 48. Está bien, luego de haberles explicado y enseñado cómo se realizan las sumas y restas en fracciones, podemos pasar ya a lo que es las multiplicaciones y divisiones. Para esto tengo este ejemplo de multiplicación de 2 tercios por 1/5 y para la división de 3 décimos dividido a 2 séptimos. Pero ¿cómo hago acá? ¿Qué procedimiento llevo? ¿Es el mismo que el de la suma o el de la resta? No, es más fácil que las anteriores. En este caso, para la multiplicación, se multiplica el numerador y numerador por numerador y denominador por denominador. Es solamente eso. Obviamente, cabe recalcar de que si tengo para sacar la fracción irreducible del resultado, lo puedo hacer. Entonces, hago 2 por 1, 2, y 3 por 5, 15. Y listo, ese sería el resultado de esta multiplicación. Es muy fácil de hacer y no es tan complicado. Ahora pasamos a la división. La división es diferente. Aquí se multiplica, pero no se multiplica numerador por denominador. Se hace al revés. En este caso se hace cruzado. Entonces, ¿cómo sería? 3 por 7, 21. Va del 3 al 7 y el resultado se va a ubicar aquí. 3 por 7, 21. Coloco la barrita y hago lo siguiente. Resuelvo el denominador por numerador. 10 por 2, 20. Entonces me queda este resultado. Y listo, así de fácil se realiza una división o multiplicación. Recuerden siempre fijarse bien el tema de los signos y no olvidarse la regla de los signos, porque esto sirve de gran ayuda a la hora de realizar multiplicaciones, divisiones, sumas, restas y hasta operaciones combinadas, que es a donde vamos a ir ahora. Ahora sí. Primero, para empezar ya con las operaciones combinadas, vamos a ir de lo simple a lo complejo. Vamos a combinar las sumas y restas en una sola operación, pero a su vez también vamos a agregar los paréntesis. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Qué debemos resolver primero? Primero hay que suprimir los paréntesis, resolver esto, lo que hay dentro de este paréntesis.
Pero si nosotros nos ponemos a fijar bien, que acá hay un 1, o sea, un entero menos 3 décimos. ¿Y cómo hacemos acá? Acá yo les dejé un cuadrito que indica en el caso de que tengamos un entero más 3 décimos, abajo de ese 1 se le coloca un 1, o sea, para que quede ya en fracción y lo podamos resolver. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar resolviendo esto. Primero bajamos el 1/5 menos, y aquí les recomiendo de que para no perderse ya le pongan el 1 en rojo para diferenciar y para decir de que este es un número entero y le agregaron un 1 abajo como denominador. Entonces, realizamos el procedimiento para sumas y restas que he enseñado al principio y hacemos lo siguiente. 10, 1 por 10, 10, obvio. 10 dividido 1, 10, por 1, 10. Coloco el menos que está aquí. 10 dividido 10 de 1 por 3, 3. Y listo. Cierro paréntesis y bajo el 1 medio que tengo aquí. Recuerden que primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis y después hacemos lo siguiente. Entonces, sigo bajando el 1/5. Me queda 10 menos 3 de 7. Ponemos 7 décimos. Y ya le quitamos definitivamente los paréntesis y quedaría acá el menos. Y más 1 medio. Entonces, ya tengo todo esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Hago lo siguiente. Multiplico estos tres denominadores. Hago 5 por 10, 50, por 2, 100. Divido el denominador que multipliqué entre los denominadores. Divido este por 5, por 10 y por 2, que fueron los denominadores que tomé para multiplicarlos y llegar a esto. Entonces hacemos 100 dividido 5 es de 20. Por 1, 20. Se mantiene. Menos, hacemos 100 dividido 10, de 10 por 7, 70. El más, lo bajo. 100 dividido 2 de 50, más 1, 50. Entonces ya me queda solamente resolver esto. 50 más 20, porque acá tengo dos positivos, aunque no se ve aquí. Acá hay un signo más imaginario. Entonces es más 20 más 50 es 70. Vamos a hacer 70 menos, y coloco el 70 que está aquí. Coloco el 100 de denominador que sigo manteniendo. Y esto me da 0 sobre 100. Y así ya tenemos la operación resuelta. Antes de seguir con lo que serían las operaciones combinadas con multiplicación y suma, o viceversa, resta con división, quiero enseñarles en el caso de que en alguna operación me toque algo como llamado números mixtos. En este caso, la fracción va acompañada de un número entero, que no es lo mismo que yo le había enseñado anteriormente, que era de agregarle un 1 abajo. En este caso, cuando no están separados por un signo más o menos, se hace lo siguiente. Pueden ver aquí, se multiplica A por C, y esto se le suma el número que se encuentra aquí, en este caso sería más B. El denominador se mantiene. Es para que tengan una idea de cómo resolver en algún caso de alguna operación en la que se encuentren con algún número mixto, que no es lo mismo que esto, que es lo que yo les enseñé anteriormente. Así, ya pasemos a las operaciones combinadas. Para las operaciones combinadas, recuerden que hay que separar en términos. Para separar en términos tenemos que tener en cuenta los signos más y menos. Aquí voy a separar los términos. Y recuerden que esto nos sirve para saber en qué orden debemos resolver cada cosa. Luego de separar en términos, se resuelven las multiplicaciones y luego las sumas y restas. Entonces bajo 3 medios y pongo el menos. Aquí resuelvo 5 por 6, 30, me llevo 3, 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 80. Y 15 por 24 da 360. Bajo el 5 tercios más 5 tercios y ya me queda algo así. Pero como ven acá, me fui adelantando un poco, puedo simplificar el 80 sobre 360 y dejarlo en 2 novenos para que no sea tan grande la fracción. Entonces multiplico los denominadores, 2 por 9, 18, por 3, 54. Coloco el 54 y a este lo voy dividiendo entre 2 y lo multiplico entre 3. Me da 81, 54 dividido 9, de 6 por 2, 12. Voy colocando el menos que va aquí. 54 dividido 3 por 5 me da 90. Y bueno, ya me queda esto para resolver. Entonces 81 menos 12 más 90 me da 159 sobre 54. A esto también lo puedo simplificar. Lo voy a simplificar por 3 y me da 53 sobre 18. Y ahí ya queda, esta es la fracción irreducible y ya tenemos resuelto esta operación combinada. Y ahora sí, ya finalizado cómo resolver las operaciones combinadas, podemos pasar a porcentaje y a la fracción de una cantidad. Bien, ahora pasemos a lo que es porcentajes y fracción de una cantidad. El porcentaje representa una fracción con denominador 100, que al aplicarse un número se debe multiplicar. Por ejemplo, tenemos 25% de 500.
Entonces ponemos el porcentaje como numerador y el denominador 100 como dice la teoría. Por 500, que es lo que me está pidiendo. ¿Por qué por? Porque el D en matemáticas significa multiplicado por. Entonces quedaría 25 sobre 100 por 500. Pero para simplificarlo más, anulamos los ceros del 100 y del 500, quedándonos 25 sobre 1 por 5 sobre 1, porque imaginariamente ahí hay un 1. Entonces, 25 por 5 da 125 y bueno, 1 por 1, 1. Y listo, ese sería el porcentaje en el caso del 25% de 500. Luego también encontramos lo que es el recargo y el descuento. El recargo es la suma de porcentaje al 100%, que es la cantidad inicial. Y el descuento sería al revés, sería el que se le resta a la cantidad inicial, o sea, el 100%. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. El precio inicial es de 400 pesos. El precio con 20% de recargo significa que al 100% se le tiene que agregar 20 más. Entonces quedaría 120, que es como decimos en este caso, sobre 100 por 400. Aquí anulo los ceros, como hice al principio aquí, y me quedaría 480. Y ese sería el precio con un 20% de recargo. Ahora pasamos a lo que es una fracción de una cantidad, que esto también tiene que ver con el lenguaje simbólico y coloquial. Para esto tengo el siguiente ejemplo. Me pide la tercera parte de 219. ¿Cómo saco la tercera parte? Como bien dice, aquí, la tercera parte significa un tercio. Y D, como dije antes, es multiplicado por 219. Entonces, ¿qué realizo acá? Multiplico 1 por 219, que es 219, y lo divido por 3. Y el resultado es 73. Y así se saca la fracción de una cantidad que se me solicita. En este caso, la tercera parte de 219. Ahora vamos a pasar al trabajo práctico número 2, en el que el tema predominante eran los números decimales. Los números decimales son aquellos que están compuestos por una parte entera y una parte decimal, separados por una coma. Estos mismos se pueden conseguir mediante divisiones. En este caso tenemos 64 dividido 5. Al 6 lo divido entre 5, pongo 1, me sobra 1, bajo el 4, 5 por 2, 10, me sobra 4. Y para que no termine ahí la división, le agrego un 0. Y al cociente le agrego una coma. Entonces 40 dividido 5 de 8. Entonces agrego un 0 y ya termina ahí la división. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estos números decimales. Los números decimales se clasifican en exactos, periódicos y no periódicos. Los exactos se refieren a los finitos, o sea que tienen un fin, un punto en el que ya no pueden seguir. Los periódicos, que son infinitos, que se dividen en puro y mixto. Y los no periódicos, que en realidad no tienen un orden específico, ya que por la parte de los números decimales no hay periódicos en sí, sino como que no tienen un orden. Bueno, los exactos son como el ejemplo que les di de cómo llegar a un número decimal, que quedan 12,8 y ya está, el resto es 0. Los periódicos, que son infinitos, están los puros, que una cifra es periódica. En este caso tenemos 0,888, que se lo puede escribir 0,8 y se le puede hacer aquí un sombrerito o una casita, que significa de que el 8 es el que se repite y es la cifra periódica. Y los mixtos son cuando tienen del lado decimal una cifra periódica y otras no periódicas. En este caso 0,247, y aquí tiene hecha la casita del 7. ¿Por qué? Porque el 7 es el que se repite y este 24 no. Las periódicas son también infinitas, pero como les dije no tienen un orden, o sea no tienen cifras periódicas. En este caso va variando las cifras y son infinitas. Ahora vamos a ver lo que es las conversiones de decimal exacta a fracción, periódica pura a fracción y de fracción a decimal. Primero empecemos con esta, conversión de decimal exacta a fracción. Tenemos 0,71. Para pasar la fracción debemos colocar el número entero sin la coma, en este caso sería 0,71 o simplemente 71 como numerador, o como denominador vamos a poner un 1. Este 1 va a estar acompañado por ceros, teniendo en cuenta la cantidad de cifras que hay del lado decimal. En este caso hay 2, entonces le vamos a agregar 2 ceros, que representan el número de cifras que tiene del lado decimal. Y listo. En otros casos se puede simplificar, pero en este no.
Así que quedaría el 71 sobre 100. De decimal periódica pura a fracción se hace el siguiente proceso. Se coloca 23 como numerador, menos se resta por la parte que no es periódica, en este caso el 2. Y como denominador se va a poner un 9. ¿El 9 qué significa? El 9 representa la cifra periódica, o sea, la que se repite. Y bueno, esto se queda aquí. Entonces, 23 menos 2 es de 21. 21 sobre 9. Como 21b no se puede dividir, es divisible, entonces vamos a dividirlo por 3 para sacar su fracción irreducible. Entonces nos quedaría 7 tercios. De fracción a decimal se toma en cuenta el numerador y el denominador. ¿Qué vamos a hacer con ello? Dividir el numerador con el denominador. Entonces hacemos 3 dividido 4. Como no se puede, agregamos un 0, al igual que aquí. Y una coma. Entonces, dividido 4, entonces 0, y ponemos 7. 7 por 4, 28, me sobran 2. Agrego un 0 más, no hace falta poner otra coma porque ya está. Entonces 20. Dividido 4 es de 5. 5 por 4, 20 y 0. Esa sería la conversión de fracción a decimal. Para terminar este tema de números decimales, podemos ya empezar a realizar operaciones con decimales. Para realizar estas operaciones tiene mucho que ver con el tema de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer una conversión de decimal a fracción. Entonces, aquí tenemos 0,5 periódico dividido a 0,2 periódico. Entonces, vamos a hacer por este lado los cálculos auxiliares y vamos a realizar la conversión. Hacemos 0,5 menos 0, que es la parte no periódica, y un 9 abajo. ¿Por qué? Porque hay una cifra periódica que es el 5. Entonces me queda 5 novenos. Y hacemos lo mismo con 0,2 periódico. 2 menos 0 sobre 9. Me queda 2 novenos. Ahora bien, aquí vamos a bajar ya lo que hemos resuelto. 0,5 periódico es 5 novenos. Entonces 5 novenos dividido 2 novenos. Y aquí hacemos la división de fracciones, que es cruzado. 5 por 9, 45. Y 2 por 9, 18. Y así ya tenemos resuelto esta operación. Ahora podemos pasar con la otra, que es de resta. Esta era de división, así que vamos a pasar ahora de resta. Aquí tenemos 1,03 y tiene la casita, o sea, de que es periódico solamente el 3. Entonces nos vamos a cálculos auxiliares y hacemos el procedimiento. 103 menos 10, porque estoy tomando en cuenta las cifras que no son periódicas, en este caso el 1 y el 0. Entonces 10. Coloco un 9 de la cifra que es periódica y que está del lado decimal, y un 0 porque el 0 representa el otro número, que sería este 0, que se encuentra también del lado decimal. A su vez también convierto este 0,7. Ponemos 7 sobre 10. Entonces ya podemos pasar esto aquí. Entonces 1,03 periódico es igual a 3/90 menos 7 décimos. Y aquí hacemos la resta. 90 por 10, 900. 900 dividido 90 de 10 por 93, 930. Menos 900 dividido 10 de 90 por menos 7 es igual a 930. El resultado de esto es de 100 sobre 900. Entonces yo este resultado lo puedo simplificar porque es muy grande. Entonces yo quiero que me quede una fracción más reducida. Entonces, ¿por cuánto voy a dividir a esta fracción? Esta fracción es divisible el numerador y el denominador por 3. Pero si yo lo divido por 3 va a seguir siendo grande. Entonces, ¿qué hago? Le agrego ceros. O sea, 2 ceros. Al numerador lo divido por 300. Y al 900 también. Dándome una fracción de 1 tercio. Y así podemos realizar estas operaciones. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho y bueno, nos vemos en un próximo. ¡Chao!